El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, sábado 20 de noviembre del 2021. Las lecturas están tomadas del primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos del 1 al 13. El Salmo 9, versículos del 2 al 4, versículos 6, 16, 19. El Evangelio, Lucas 20, del 27 al 40. El tema de hoy, la avaricia. Queridos amigos, hoy la primera lectura es muy interesante. Nos presenta las consecuencias del grito que lanzó el último de los 7 hijos que fueron condenados a muerte por Antíoco IV Epífanes por no obedecerle. El joven no renegó de su fe ni reclamó venganza. Y según Mateo 5, 25 al 26, dice: llega a un acuerdo con tu enemigo antes que te entregue al juez y el juez al carcelero y te echen al calabozo. Te aseguro que no saldrás de ahí sino cuando hayas pagado hasta el último centavo. Y el rey sirio no llegó a ponerse de acuerdo con el joven, pero el Espíritu Santo reargulló al rey sirio. Ahora lo escucharemos más adelante en la lectura. Fíjense en el Salmo 32:3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Y en Juan 16:8 dice: y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todo eso lo vamos a observar durante esta primera lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos del 1 al 13. En aquellos días el rey Antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y habían hecho lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones. Y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido?
yo que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios, respondemos, te alabamos, Señor. El rey sirio decidió ir a saquear la rica ciudad de Elimaira. En su templo se encontraban las armaduras de oro, corazas y armas dejadas por Alejandro Magno, pero no lo consiguió y tuvo que huir, muy amargado, hacia Babilonia. En 1 Timoteo 6, versículos del 9 al 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Antíoco IV quiso enriquecerse más y cayó en tentación y lazo que lo hundiría en destrucción y perdición, y fue traspasado de muchos dolores. Cuando estaba aún en Persia, tratando de recolectar los impuestos, recibió la noticia que su general y gobernador griego de la Siria Seleucida, Lisias, había enviado un gran ejército para someter a Judea, capitaneado por Ptolomeo, Nicanor y Gorgias. Pero fueron derrotados por Judas Macabeo en Emaús en el 166 a.C. Al año siguiente, el propio Lisias fue derrotado en la ciudad de Betsur, tras lo cual los macabeos procedieron a la purificación del templo. Ellos destruyeron la abominación de la desolación que Antíoco IV había erigido sobre el altar de Jerusalén. O sea, erigió una efigie del dios Júpiter, y en donde él había hecho ofrecer un sacrificio de cerdo. Y ahora, acá vienen las consecuencias del lazo y los muchos dolores por la avaricia de las riquezas. El rey quedó consternado, presa de una violenta agitación, y cayó en cama enfermo de tristeza. Pasó muchos días sin poder librarse de la melancolía, hasta que se sintió morir. Llamó a sus amigos y les confió que no sabía cómo había llegado a ese estado de aflicción y de amargura. Bueno, nosotros sí sabemos, ¿no? En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Gravísimo es, amigos míos, dejar crecer la raíz de amargura en nuestro corazón. Antíoco IV cayó en la tentación de la avaricia. Al no salirle bien las cosas, dejó crecer en su corazón la raíz de amargura. Y van a ver cómo lo estorbó, porque perdió el sueño y desfalleció. Por esta amargura se contaminaron también muchos de su entorno. Uno de sus amigos fue Filipo, quien llegó a verlo en su lecho de muerte. Allí le confió la tutela de su hijo, el príncipe heredero, aunque ya Antíoco le había dado la tutela a su general Lisias. Lisias asumió el cargo de regente durante la minoría de edad
del príncipe heredero al morir Antíoco IV. Lisias reunió un ejército en Antioquía nuevamente, reconquistó Bet-Sur y cerca de Jerusalén se enteró que Filipo, el amigo de Antíoco, se acercaba. Pero Lisias lo derrotó en el 163 a.C. y fue reconocido por Roma. Pero al año siguiente, Demetrio I lo asesinó a Lisias y a su pupilo Antíoco V. Fíjense, a partir del 129 a.C. empezaría la decadencia del imperio sirio seleucida, es decir, unos 30-40 años más allá de las terribles acciones que hizo el rey sirio Antíoco IV. En ese año, el 129 a.C., empezaría la decadencia del imperio sirio. En la última parte del texto de la primera lectura se confirma lo del Salmo 32, verso 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Pero por fin Antíoco IV cae en la cuenta de los males que causó a Jerusalén cuando robó los objetos de plata y oro y mandó exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Y reconoce que por eso le sucedían esos males e iba a morir de pesadumbre en tierra extranjera. Como escuchamos ya en la lectura del jueves 18 pasado, ni la madre ni sus hijos muertos delante de ella, por orden del rey sirio, no tuvieron necesidad de desear venganza o encolerizarse, entristecerse, odiar o deprimirse contra el rey Antíoco. No, Dios se encargó de darle su merecido, como hemos visto. Pero primero el Espíritu Santo movió su corazón, como dice en Juan 16:8. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en cuanto a la madre y a sus 7 hijos, ellos cumplieron lo que dice en Romanos 12, versículos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y tú harías esto? Oremos con el Salmo 9. El responsorial es: gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas, me alegro y exulto contigo. Y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Respondemos: gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Respondemos: gozaré, Señor, de tu salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, 27 al 40. En aquel tiempo
se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas. Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra de Dios, respondemos: gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta la ley del levirato de Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 10, que dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Esa era la ley del levirato. Ahora escuchemos lo que eran los saduceos. Los saduceos surgieron en el siglo II a.C. Se cree que muchos sacerdotes por entonces se opusieron a los cambios que ocurrieron en la sucesión del sumo sacerdocio. Dicho cargo religioso fue comprado por un rey y usurpado, derivando además en la imposición de los ritos y las costumbres griegas y en el castigo a aquellos judíos que se mantenían fieles a sus tradiciones. Con respecto a sus creencias, los saduceos no creían en la resurrección corporal ni en la inmortalidad del alma. Además, rechazaban la predestinación y la existencia de los ángeles. Los saduceos, por otra parte, seguían la Torá de manera literal y no valoraban el Talmud, que significa instrucción o aprendizaje, y que es un texto central del judaísmo en donde se registran las discusiones rabínicas sobre la ley judía, la ética, las costumbres, la historia y la filosofía.
En comparación con otros grupos judíos de la época, los saduceos son señalados como más liberales y materialistas, al sostener que Dios retribuía a las buenas personas en el mundo terrenal. Los saduceos defendían su bondad y valor a partir de sus riquezas materiales. Entonces, ¿qué tenemos en esta trama del Evangelio, queridos amigos? Primero, estos, los saduceos, como Antíoco IV, amaban al dinero. Jesús había dicho en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y qué decía Pablo en 1 Timoteo? Que el amor al dinero es raíz de todos los males y del extravío de la fe. Los saduceos no creían en la resurrección, por falta de fe, obviamente, pero se acercaron a Jesús para preguntarle qué pasaría con la ley del levirato en la resurrección, cuando una mujer se había casado con 7 hermanos de su misma parentela. Ahí Jesús les da una cátedra acerca de la resurrección, en donde nadie se va a casar, y de que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. En efecto, todos viven para Él. ¿Qué nos ha querido enseñar Dios hoy con su palabra? Yo creo que nos quiere enseñar a que siempre digamos no a la avaricia del dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, para las personas, para las familias y para los imperios, como ya lo hemos visto. Y no podemos amar a Dios y al dinero a la vez. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.